Yo preparé algunas cosas que voy a presentar en dos partes. Yo pienso que a partir de mi práctica puedo aquí abrir un espacio, no solamente para que yo hable, sino que sea posible conversar un poco a partir de lo que voy a presentar aquí y que tiene que ver con arte y educación, que es mi campo de investigación, mi campo de trabajo, es mi pasión, en verdad es mi pasión, es lo que me gusta, con lo que me gusta trabajar. Y pensando en nuestra sociedad contemporánea, creo que hay debates y agendas que son urgentes y que tenemos que hablar acerca de estos temas. Claro, no hay tiempo y no soy especialista para hablar de todo, así que elegí algunas cosas y para hablar de esto hay que tener algunos puntos. El primero, pienso que la educación y el arte en la época contemporánea deben estar en consonancia con las agendas y debates que surgen de la sociedad. A mí me parece importante tener en cuenta lo que la sociedad está eligiendo como un tema que sea urgente, que tenga que se conversar acerca de esto, y que la universidad, como un espacio también social, hay que abrir espacios para estas conversas. Y que el arte educación, que, una cosa que debo aclarar es que cuando digo arte educación, estoy diciendo educación artística. Pasa que en Brasil no nombramos a este área de conocimiento como educación artística. Por algún tiempo, ahí por 1971 hasta 1996, sí, había este nombre, pero la nomenclatura de educación artística en Brasil está muy vinculada al tiempo de la dictadura que tuvimos ahí. Así que no es solamente porque fue creado a partir de la dictadura, sino por las prácticas que se hacían ahí en educación artística y que por el movimiento que de ahí se llamó arte y educación, se pasó a conocer este campo como un área de conocimiento. Cuando hablamos en Brasil de educación artística, estamos hablando apenas solamente de un campo de actividades, donde no se produce conocimiento. Así que educación artística en Brasil es distinto de educación artística en Colombia, en Argentina, donde se reconoce como un área de conocimiento. Entonces, cuando yo estuviera hablando de educación artística o de arte educación, es equivalente, pero con estas comillas de lo que es educación artística en Brasil. ¿Sí? Bueno, yo decía que tenemos que desde la enseñanza del arte poner en discusión los temas que están se llevando muy urgentes en la sociedad. Y que desde mi punto de vista la educación artística es epistemología del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que llevando en cuenta que el arte en sus diferentes modalidades artísticas es nuestro objeto de investigación, de trabajo. Educación artística va a ser entonces este campo, este área de conocimiento que va a se detener a investigar, a trabajar enseñando, aprendiendo. Por entanto, educación artística es, de mi punto de vista, epistemología del arte. Y una de las cosas que desde Brasil y de otros países de América Latina se hay algún tiempo apuesto en las mesas de debate, en las agendas, hay que ver con procesos de colonialidad. Procesos de colonialidad que tenemos que pensar no se puede ser discutido sin saber qué es el colonialismo. Así, la presencia de la colonialidad tiene un impacto en las artes y en la educación artística, ya que sus estructuras teóricas y prácticas están relacionadas con el contexto histórico colonial. El colonialismo como sistema de opresión nunca se terminó, más bien se ha renovado. Aunque los productos del sur global, que tradicionalmente simbolizan relaciones de poder y explotación,
pueden haber cambiado, el colonialismo continúa bajo otras formas. Y en este momento yo estoy pensando que estamos preocupados y estamos construyendo espacios para discutir qué otras formas de colonialismo hay en nuestra sociedad. La crítica de la modernidad, el imperialismo y el colonialismo quedará, por tanto, inacabada mientras descuidemos las diversas formas en que el arte, la educación en general y específicamente la educación artística y la producción de lo sensible coinciden con la reproducción escandalosa del austerocidio, un concepto que nos trae Achille Mbembe en su libro Crítica de la Razón Negra. Así como el racismo y en última instancia la proliferación de las muertes. Y no estoy hablando solamente de la muerte del cuerpo, estoy hablando de la muerte del ser, la muerte del estar, la muerte del pensar, del vivir, como modo de gobierno. Es con cierto retraso, por lo tanto, histórico, que la reflexión acerca del colonialismo en las artes en Brasil adquiere los límites ineludibles que ahora laten en las venas productivas de innumerables artistas brasileñas y brasileños, aún marginadas y marginados por las estructuras jerárquicas y elitistas de la vida artística en el país. Y la pregunta que me viene es, ¿qué implica esto en el campo de la educación artística? En el sentido común, por lo menos de donde estoy hablando, o sea, del contexto brasileño, es muy común que siempre han relegado a los pueblos nativos, a los afrodescendientes, a los negros, a un lugar vacío en la representación e ilustración de la vida brasileña y que se ve severamente cuestionado por la fuerza del debate, por ejemplo, en torno a la noción de lugar de fala. Les pido disculpas, pero yo intenté traducir al castellano, pero no me parecía que llegaba a un lugar de donde se habla de este concepto. ¿Qué quiere decir lugar de fala? Bueno, yo no me considero un indígena. No me considero porque a partir de las investigaciones hechas por mi familia, los descendientes, los que vinieron primero, yo no soy ahí una persona que nació en una familia donde hay descendencia de indígenas. Así que yo no puedo, desde mi punto de vida, desde donde estoy, hablar por un indígena. Yo tampoco soy una mujer, así que no puedo hablar de donde estoy por una mujer. Lo que tengo que hacer entonces, hablar desde donde estoy me sintiendo confortable y decir, bueno, claro que puedo hablar de las violencias acerca de los indígenas, a las mujeres, a las minorías, pero identificando desde dónde estoy hablando. Esto está puesto por una filósofa brasileña llamada Djamila Ribeiro, que no inventó este concepto. Este concepto se viene del feminismo y de las interseccionalidades desde Estados Unidos. Pero ¿qué hace Djamila Ribeiro? Ella nos dice, bueno, debemos trabajar con este concepto, pero pensando en la sociedad brasileña. Es de dónde estamos hablando. Este concepto operativo surgió en el contexto del feminismo interseccional estadounidense para reivindicar la diferencia, alteridad de los sujetos hablantes en detrimento de un sujeto que habla en nombre de un conocimiento universal. Y para reivindicar la diferencia reconocida de los lugares de los que proceden los discursos marcados por la raza, la clase social, el género y otros diversos modos de negatividad social. Les digo que una imagen de Brasil, de mi país, como un país no racista, un país muy alegre por su carnaval, muy alegre por su comunidad, pero la diversidad de gente que hay ahí, se fue tomando lugar un otro tipo de conocimiento acerca de nuestra sociedad. Una sociedad que sí es muy racista,
una sociedad que sí permanece con mucha violencia contra mujeres, contra la comunidad LGBT, como un país donde hoy ya no nos reconocemos más como este país que se vendía una imagen de un país muy feliz, muy alegre. Y esto ha llegado a la universidad, esto ha llegado a nuestras clases, porque muchas veces estoy ahí como profesor y muchas alumnos me llegan y me dicen, muchas veces no me creo una persona bienvenida en este espacio de la universidad. Me parece que la universidad no es hecha para mí. Y yo pregunto, ¿por qué no? Y ellas dicen, la universidad fue creada para un cierto tipo de persona que no me cabe. Porque yo soy negra, porque yo soy homosexual, porque yo soy gorda, porque yo soy esto. Y de ahí pienso, ¿por qué estoy pasando de las 7 de la mañana hasta mediodía enseñando acerca de historia del arte desde una perspectiva eurocentrada, cuando mis alumnos están con problemáticas, levantando cuestiones y yo parece que no estoy escuchando? Así que me parece que es un momento crucial para nosotros permanecer enseñando artes, pero llevando en consideración las cuestiones, las problemáticas que están presentes en nuestra sociedad y que son llevadas a la universidad por nuestros alumnos y alumnas. Así que 2 preguntas me orientaron a pensar de qué puedo hablar específicamente con ustedes. La primera pregunta es, ¿cómo hacer frente a las colonialidades que surgen en los entornos educativos? Y después, específicamente, ¿cómo desde la educación artística podemos reinventarnos y trabajar de forma anticolonial? Yo elegí a un tema que me parece muy importante principalmente cuando estoy hablando desde el contexto de la formación docente en educación artística. Esto porque muchas veces no se ha llevado en consideración esta discusión como una problemática, un tema muy importante en la formación, que tiene que ver con el profesor, la profesora, investigador, investigadora. ¿Qué es? ¿Por qué debemos hablar y por qué esto es una cuestión importante? Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un investigador, profesor, una profesora investigadora? Si buscamos en las bibliografías especializadas de educación, vamos a encontrar alguna cosa como el profesor y la profesora puede ser definido como el profesional que enseña, que relaciona o instrumentaliza a los alumnos y alumnas para clases o cursos en todos los niveles de enseñanza, de acuerdo con las concepciones que rigen a este profesional de la educación. Y él o ella, investigador o investigadora como aquella o aquel que realiza actividades que buscan reunir información, reflexionar y poner en relación un determinado problema o tema, utilizando diferentes métodos, incluso el científico, con el objetivo de crear espacios de construcción de conocimientos acerca de determinados temas. ¿Y qué sería entonces un profesor investigador y una profesora investigadora? En la literatura especializada se han señalado las diferencias entre investigación docente e investigación académica o científica. Bueno, como un profesor universitario, donde la universidad me cobra un montón de cosas, incluso escribir artículos, publicar, y no puedo publicar un artículo sin que tenga una investigación. Y les envío a un periódico, y el periódico hay que ser un periódico indexado, porque si no, no me hace cualquier movimiento en mi currículum. Pero hay otro tipo de investigación tan importante cuanto esta, que es la investigación de mi propia práctica en aula. Lo que estoy enseñando,
¿Por qué estoy enseñando esto? ¿Qué imágenes estoy llevando a mi grupo de alumnos y alumnas? ¿Por qué elegí a estas y no a estas otras? Esto es muy importante cuando pensamos que nuestras prácticas son movimientos que van nos llevar a formar a nosotros mismos y al grupo que está en esta trayectoria formativa. Así que para mí, cada imagen que está en esta presentación, así como está en mis clases, están en mis clases, son importantes. Porque ellas van a decir qué tipo de profesional soy, cuáles son más o menos mis ideologías, por dónde estoy, qué sendas estoy intentando habitar, qué grietas estoy intentando estar ahí. Así que, bueno, la investigación académica se preocupa por la originalidad, la validez, la aceptación por parte de la comunidad científica. Hay que tener un rigor en este tipo de investigación. Por otro lado, la finalidad de la investigación del profesor o de la profesora es conocer la realidad para transformarla, con vistas a mejorar sus prácticas docentes y las de sus colegas también. En relación con el rigor, el profesor investiga la propia práctica en la que está implicado. Es decir, parte de su objeto de investigación, la enseñanza, a diferencia del investigador teórico que va a buscar afuera, muchas veces afuera, una cuestión a ser investigada. En cuanto a los objetivos, la investigación del profesor tiene un carácter utilitario. Los resultados existen para ser utilizados en el aula. La investigación académica en educación en general está relacionada con objetivos sociales y políticos más amplios, lo que no quiere decir que la investigación docente en aula con sus alumnos, a partir de su práctica, no sea también un acto político. Por sí, la docencia es un acto político. Antonio Noboa, un educador muy respetado en el campo de la educación, escribió que el profesor o la profesora es la persona y una parte muy importante de la persona es el profesor. No hay como separar Sidney persona del Sidney docente o el Sidney docente del Sidney persona. Las dos se entrecruzan. Y mucho de lo que hago en mis clases tiene que ver con mi formación de vida. Las imágenes que elijo para trabajar en educación artística son elegidas ahí por la formación de vida que tengo. Y cuando hablo de formación de vida, estoy hablando de mi formación cultural, estoy hablando de mi formación religiosa, estoy hablando del círculo donde estoy habitando culturalmente, socialmente, económicamente. Así que no hay cómo separar el docente del investigador, la docente de la investigadora. Y cuando vivimos la autenticidad que exige las prácticas de la investigación, de la enseñanza, del aprendizaje, participamos, escribió Paulo Freire, de una experiencia total, directiva, política, ideológica, pedagógica, estética y ética, en que la boniteza, que no es lo mismo que belleza, no, boniteza es alguna cosa más que belleza, debe encontrarse de la mano de la decencia y de la seriedad. Así que toda docencia requiere investigación. No hay docencia sin investigación. No es posible enseñar alguna cosa sin que tenga investigación. Esto escribió también el gran profesor brasileño Paulo Freire en su libro Pedagogía de la Autonomía, donde escribe también que no hay enseñanza sin investigación, y tampoco hay investigación sin enseñanza. Estas tareas se encuentran en el cuerpo una de la otra. ¿Esto por qué? Mientras enseño, sigo buscando
y volviendo a buscar. Escribe también que enseño porque busco, porque indago, porque investigo, y me investigo al mismo tiempo. Investigo para verificar, y verificando, intervengo. Interviniendo, educo y me educo. Investigo para saber lo que aún no sé y para comunicar o anunciar alguna novedad. Cuando yo estoy enseñando, no solamente estoy enseñando, estoy también aprendiendo. No es la educación artística y la educación en general, no es como una autopista de mano única, sino dupla. Por en cuanto se va una palabra, otras tantas se vienen a mí también. Y en este movimiento de que se va y que se viene, yo estoy enseñando al mismo tiempo que estoy aprendiendo. Y un concepto muy importante, por lo menos para mí, de Paulo Freire, tiene que ver con la curiosidad. Desde niñas, desde niños, somos personas curiosas. Pero la curiosidad, ella puede ser ingenua, que es, como dice Paulo Freire, la curiosidad que tenemos cuando no hay un pensamiento crítico que nos ayude a hacer las preguntas correctas. Y hay la curiosidad epistemológica. La educación, en la visión de Paulo Freire, es un movimiento que nos lleva de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica. Él escribe que muchos de nosotros podemos pensar erróneamente que estamos pensando lo correcto. Muchas veces pensamos que estamos ciertos, pero no estamos. Pero la humildad nos invita a problematizar nuestro pensar, sentir, hacer y seguir otros caminos para superar la curiosidad ingenua, para practicar la rigurosidad metódica, que es alimentada por la curiosidad epistémica que ayuda a pensar correctamente. Una de las condiciones necesarias para pensar correctamente es no estar demasiado o demasiado segura de nuestras certezas. Lo que es verdad hoy puede no ser mañana. La certeza de ayer no es más la certeza de hoy. Así que el conocimiento es orgánico y que se va a... No me gusta la palabra transformación, porque la transformación puede ser superficial. A mí me gusta la palabra metamorfosis, porque viene desde las bases, como que de adentro para afuera. Y cuando se llega afuera, es porque todo un sistema de modificaciones ya ha ocurrido por el interior. No es fácil ser una persona que decide por las incertezas, un docente que sigue un camino desde las incertezas. Muchas veces a mí me llega un alumno y me hace una pregunta y hoy, claro, no tengo problema ninguno en decir, yo no tengo respuesta para esto. Yo voy a investigar y retomamos esta conversa otro momento. Hay que tener una cierta habilidad para hablar esto porque muchas veces alumnas y alumnos llegan con la idea de que el profesor, la profesora sabe de todo. Y no. Hay que admitir que en un mundo donde todo está se transformando, se metamorfoseando, ¿por qué los conocimientos también no pueden se metamorfosear? Porque nosotros como seres humanos, que siquiera sabemos de dónde venimos, para dónde vamos, ¿por qué no se puede decir, yo no sé, no tengo una respuesta para esto? Bien, yo actúo en Brasil como profesor en un curso de maestría de la Universidad Estatal de São Paulo, en un instituto de arte donde hay cursos de teatro, de música, de danza, de artes visuales, de circo, de cine, todo en el mismo edificio. Y
Y en esta maestría yo trabajo con profesores, profesoras, maestros, maestras, que para entrar en esta maestría hay que estar actuando en clases en escuelas públicas. Para participar de la selección para entrar en esta maestría, un requisito es ser maestro o maestra en una escuela pública. O sea, trabajo ahí con formación docente. Pero no trabajo solamente en esta institución. Yo soy profesor también de educación infantil, trabajo con primaria y trabajo con secundaria. ¿Y por qué? Porque en cierto momento de mi vida acepté la invitación de actuar en esta escuela porque era como para mí un desafío. Y estaba en un momento de mi vida donde las cosas parecían las mismas. Despertaba, iba a la universidad, enseñaba, regresaba, escribía, investigaba, pero me gustaría un desafío. Y esta escuela, con niños y niñas, los más diferentes posibles, tenía una cosa que me llamaba atención. Muchos de alumnos y alumnas de estas escuelas son autistas, tienen síndrome de Down, o cualquier otra síndrome, o sea, me parecía un desafío. Y yo pensaba en este momento, yo voy a estar ahí como que por 1 año, 2 años, voy a estar en un territorio que desconozco, pero que me enseña mucho. Ya estoy a 4 años. Y cuando pienso en salir, me aparece un otro desafío que me hace estar y me quedar mucho más en esta escuela. Así que quiero compartir con ustedes no solamente prácticas que hago en la universidad, sino también en este espacio de educación básica, donde tengo aprendido que por mucho tiempo estuve pensando que en la maestría, para formar docentes, me bastaría leer muchísimo, discutir, investigar. Pero cuando empecé mi trabajo en esta escuela, me pasó la idea de que para formar otros profesores que están trabajando con niños, yo necesitaba tener experiencia con niños también. ¿Por qué? Es con la experiencia de enseñar a niños que tengo una cierta, entre muchas comillas, autoridad para hablar de qué es enseñar arte a un niño. ¿Qué es enseñar artes visuales a una niña autista? ¿Qué dificultades se me presentan en el cotidiano de la escuela con estos niños que no tenía, porque nunca había enseñado a niños? Ahí fui aprendiendo en el cotidiano de esta escuela que no es, claro, obvio, no es una escuela que ustedes van a tener como una imagen modelo de todas las escuelas de Brasil. No, es una experiencia, es mi experiencia, que puede ser muy diferente de otro profesor que venga aquí, que puede ser diferente de un profesor de Argentina, de Colombia. Es una experiencia. Ahí voy actuando y voy buscando construir metodologías de enseñanza que no sería capaz, no sería posible, no estuviese ahí en esta escuela, no estuviese ahí por la mañana con niños, con niñas, experimentando cosas en artes visuales y en otros lenguajes. ¿Por qué? En la educación básica de Brasil, por ley, el profesor, el maestro, la maestra de artes en la educación infantil, primaria o secundaria, hay que enseñar artes visuales, en mi caso que es mi formación, pero también hay que tener nociones de música, teatro y danza. Lo que hago ahí es, y yo voy a pedir que si mi directora vea esta grabación, que se va ahí a... tenga mis palabras como un acto político para que se cambie también en la escuela. Bien, si tengo formación en artes visuales, ¿cómo puedo enseñar música? No puedo. Y cuando me contrataron, yo dije, bueno, yo tengo 2 cosas a decir. Primero,
Necesito de un tiempo en el año porque a mí me gusta siempre estar con otras personas del campo de enseñanza del artes en Brasil, fuera de Brasil, para me actualizar. Entonces necesito de una semana para estar fuera de la escuela. Y la otra es que, está bien, la Secretaría de Educación de Brasil nos exige que tenga nociones de todos los lenguajes. Yo voy a decir, yo trabajo mayoritariamente con artes visuales y pasa alguna cosa invitando a un amigo de música, una amiga de danza, un amigo de teatro. Sí, está bien. Entonces está bien para todo el mundo, vamos a trabajar. Una de las cosas que hago para poder me poner en este lugar de docente investigador es qué conceptos, qué metodologías voy a utilizar en esta trayectoria de investigación, de formación, de docencia. Un concepto que me ha ayudado mucho es de artografía. Artografía, que es un concepto que, según Rita Irwin, una de las pensadoras de este concepto, nos dice que, bien, si concebimos la investigación, la enseñanza y la producción artística como actividades que se cosen entre sí y a través unas de otras, se entretejen conceptos, actividades y sentimientos, ahí estaremos creando un manto de similitudes y diferencias. Arte es una metáfora de artista, investigador, profesor y grafía. Por lo tanto, al trabajar con artografía, estoy llevando en consideración que durante mi clase estoy actuando como un artista, un investigador, un profesor. Estoy llevando en consideración que estas son cuestiones de mi persona que no están en separado. Y bien, artografía entonces es una metodología que incorpora específicamente procedimientos y actividades artísticas, o sea, el hacer artístico en el proceso de investigación, desde una práctica basada y que parte de las fronteras de la educación, del arte. La profesora o el profesor artista, investigador o investigador son, por lo tanto, habitantes fronterizos en recrear, reinvestigar y reaprender formas de entender, apreciar y representar el mundo. Una de las cosas que creo sea más importante para mí como docente, como investigador, como alguien que crea artes, es estar en contacto directo con el arte. Por mucho tiempo, una de las principales tendencias y teorías de la educación artística llevó el nombre de educación por el arte. De ahí, un crítico de arte inglés llamado Herbert Reed escribió un libro que se llama Educación por el arte en su traducción al castellano. Education through Art en su versión original. Esta obra se convirtió en una cosa tan importante que en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en países asiáticos, se convirtió justamente en un movimiento de cambio en la educación de las artes. Por ahí se llamaba educación por el arte y tenía que ver con el arte es una base fundamental para la educación. Pero ¿qué metodología se empleaba ahí? Una metodología basada en el expresionismo. O sea, la educación artística, bajo la tendencia de educación por el arte, tenía como objetivo el desarrollo de la creatividad. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué creatividad? ¿De qué creatividad estaban hablando ahí? Porque en las clases, por este momento, que son de los años 50, 60, 70, había ahí un concepto un concepto más o menos como a un niño se debe preservar la virginidad visual.
O sea, enseñar arte significaba que hay que ponerle justo las imágenes artísticas o no, porque se acreditaba que todos nosotros nacemos artistas. Lo que la escuela debería hacer, lo que el maestro o maestra de arte debería hacer, era desarrollar esta creatividad para que yo pudiera ahí crear cosas, resolver muchos problemas de la vida. Pasa que hoy en día ya no se habla de creatividad individual, sino de creatividad colectiva. Cuanto más imágenes veo, más soy inspirado a crear otras imágenes. No hay posibilidad de estar yo cerrado en mi departamento ahí con un papel en blanco, con mis materiales de arte, e imaginar que no soy habitado por otras imágenes en mi pensamiento, que las músicas que escucho no influyen en mi producción, que la pieza de teatro que veo no influye en mi producción, que lo que diga ustedes no va a implicar en la producción que hago. Así que una otra práctica que hago de investigaciones con para crear clases para mis estudiantes, para los niños, tiene que ver con frecuentar museos, con frecuentar la ciudad y ver las imágenes que están habitando ahí en la ciudad, porque hoy en día nosotros no solamente somos consumidores de imágenes, sino también que somos productores de imágenes. Basta mirar su teléfono, abra cualquier red social y va a ser tomado por centenares de imágenes. ¿Cómo estas imágenes van a influir en nuestras vidas, en nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de creación? Entonces, para mí es muy importante que pensar en materiales, pensar en ideas, en conceptos, pensar a partir de propuestas que otros profesoras hacen y que puedo readecuar a los niños a partir de sus edades. Y de ahí vamos haciendo cosas que, claro, hay una finalidad inicial, pero durante el proceso se va cambiando y una cosa que era una cosa pasa a ser otra cosa. Porque al final de cada clase ponemos ahí los trabajos y vamos a hablar. ¿Qué significó esto para vos? Estoy, claro, preocupado que se les aprenda acerca de punto, en este caso de líneas, que tenga que ver con los conocimientos básicos en arte. Pero también quiero saber qué significa esta imagen creada. La ortografía va más allá de la visión de la dualidad arte y arte, para incluir una dualidad siguiente, que es la de escritura, la ortografía, perdón. El arte y la escritura unifican lo visual y lo textual, complementándose, refutándose y resaltándose mutuamente. Así que no estamos más preocupados en trabajar solamente la imagen por la imagen, sino los cruces de imagen y palabra. Y muchas veces las palabras, una lectura de un libro se convierte en una imagen creada. Imagen y texto no se duplican, sino que enseñan algo diferente y a la vez similar, lo que nos permite cuestionarnos más profundamente nuestras prácticas. Aquí una otra práctica que tenía que ver con palabras e imágenes. Antes le quiero presentar de dónde viene esta inspiración, porque parece que tengo en mi cabeza una cosa donde se disparan ideas. No, las ideas de mi clase vienen justamente del arte que tengo contacto. Y por el año 2015 yo he trabajado con una artista japonesa llamada Shiharu Shiota, que presentó una exposición en Brasil llamada En busca del destino. Ahí yo trabajé como coordinador del equipo educativo que recibía a las personas, grupos escolares, para hacer visitas en la exposición. Pero el trabajo del educativo no empezó cuando la exposición abrió al público. No, empezó 3 meses antes, porque una de las instalaciones, la que va a pasar, que es esta, ahí está Shiharu Shiota, para hacer esta instalación
ella necesitaba de un montón de cartas. Para esta instalación fue compuesta por 4.000 cartas escritas por niños, adultos, escolares, gente que pasaba en la calle, que escribía una carta de agradecimiento. Agradecimiento a una bici que le ganó en Navidad, por la salud de su mamá. Y un día estaba en la escuela y por algún motivo yo hablé de carta. Y una estudiante me preguntó, ¿qué es una carta? Y esto, bien, yo la contesté, pero esto estuvo en mi cabeza pensando, ¿cómo nos comunicamos hoy? Cada vez más las palabras van se apequeñando. Cada vez más estamos distantes, lejos, uno de otro, con la mediación de un dispositivo que muchas veces parece que me trae más cerca de alguien, pero es una comunicación muy artificial. Cuando pienso en una carta, pienso que una persona para por un rato de tiempo para buscar su bolígrafo, el papel, escribir palabra por palabra. Hay un tiempo de dedicación de esta persona. Entonces pensé, vamos a hacer un proyecto de cartas. Y ahí invité a los estudiantes de la escuela que escribiesen una carta para otro estudiante. Porque también la escuela en este momento estaba viviendo un momento de muchas peleas entre estudiantes, otros. Y pensé, bueno, puede ser bueno pensar lo que van a escribir unos a otros. Y ahí pasaron a escribir. E hicimos un mural de cartas donde durante mis clases yo llevaba a todas a leer no solamente sus cartas, sino las cartas de otras personas. Y ahí descubrían una carta enderezada a él, a ella, y decía, hay alguien que me gusta. Una persona si pensó en mí, o vos pediste que escribiste a mí. No, yo no pedí. Fui él, fui ella. Esto de parar por un tiempo, pensar en alguien y escribir fue muy importante porque las relaciones, ahí hay niños, niñas de distintas edades, de distintos contextos, que viven en geografías distintas de la ciudad. Niños y niñas que están, sí, son muy nuevos, pero ya tienen una historia.
una historia de vida que van compartiendo con los otros y que van apuntando, mira lo que escribió ella a él. Como les dice, todo lo que hago, detrás de todo lo que hago hay referencias conceptuales, imagéticas. Ana May Barbosa, de que hablaba Carmen, es mi mentora, es mi amiga y es mi grande ejemplo. Ella, que fue alumna de Paulo Freire y alumna de una de las primeras profesoras de educación artística de Brasil, llamada Noemia Varela, que por su vez trabajaba con Paulo Freire, y por lo tanto, Ana May le llama de su mamá y su papá intelectuales. Yo puedo decir que Ana May es mi mamá intelectual. Ella no le gusta, me dice, no, me diga que soy su abuela intelectual. Yo soy mamá de tu supervisora de doctorado, por lo tanto es mi nieto. Ella trabajó muchísimo con niños de la periferia de la ciudad de Recife, donde vivía, así como trabajaba con niños en una escuela privada creada por ella y también en escuelas públicas. Él escribe que el arte es una forma de organizar experiencias. La escuelita creada por ella en 1968, tenía un objetivo, que era desarrollar la capacidad crítica, analizar la realidad percibida. Esta imagen que hay acá es el registro que hizo porque una de sus alumnas, ella percibió que tenía el dibujo muy duro. ¿Cómo entonces promocionar experiencias que llevase a esta niña a traer movimiento a su dibujo? Llevó toda la clase, el grupo de estudiantes, al Jockey Club. ¿Así se habla? Este lugar donde hay caballos, ahí entrenando. ¿No? ¿Hockey? ¿Sí? Bueno, llevó los niños y niñas ahí para mirar por un par de tiempo cómo se movimentaban los caballos. Y de ahí iban observando y dibujando. En una semana, ella pasó a percibir cómo los dibujos pasaron a tener movimiento. Bien, la investigación, escribe Ana May, realizada por los profesores a partir de lo observado en el aula, sirvió como punto de partida para preparar y planificar las clases. A partir de entonces, de 1968, ella ha escrito un montón de libros, de los cuales destaco a La imagen en la enseñanza del arte, El abordaje triangular en la enseñanza de las artes y culturas visuales. Arte, Educación, Textos Seleccionados, salió el año pasado, es un libro gratuito que se puede bajar desde la página web de Claxo. Y su más reciente obra que salió este año, que es Creatividad Colectiva. Todavía no hay traducción aún para español. Ella creó una teoría en educación artística que se llama abordaje triangular, que es un pilar, una fundamentación importante para mi trabajo de investigador y de docente. ¿Qué es el abordaje triangular? Bueno, es una teoría compuesta por 3 ejes: la lectura crítica de las imágenes, la contextualización de esta lectura, así como la contextualización de producción de la imagen y de la recepción de esta imagen, y el hacer artístico. Son 3 ejes que no hay jerarquía entre ellos. Se puede, por ejemplo, llevar a los estudiantes a una exposición de arte. Ahí vamos haciendo actividades dentro del espacio, vamos leyendo críticamente estas imágenes, para después llegar a la escuela y hacer alguna cosa artística. No solamente artística, una cosa artísticamente crítica, una cosa artísticamente que tenga reflexionado antes de hacer. Ahí están
haciendo una exposición dentro de la clase con los materiales de la misma exposición. Eligen a una pregunta y después van seleccionando imágenes para contestar a esta pregunta, que en el caso aquí es, una cosa significa otra cosa cuando cambia de lugar, y de ahí van buscando imágenes que puedan contestar, crear una narrativa para esta pregunta. O podemos también, en este caso, trabajando con el abordaje triangular o desde esta teoría, leer un libro y, claro, yo no les digo qué hacer. Yo les provoco a pensar cómo contestar a las preguntas hechas por una exposición, por un libro, a partir de lo que tengan de idea. Y en este caso, es un grupo de estudiantes que está en su último año en la escuela. Y aquí trajeron sus remeras de años anteriores de la escuela para de ahí escribir experiencias que han pasado en la escuela. Por lo tanto, en el final de esta experiencia teníamos experiencias de bullying, experiencias buenas, teníamos un montón de cosas escritas en las remeras que después fueron puestas en una pared de la escuela. Y ahí pasó como que 2 meses para que toda la gente de la escuela, pero también las familias que van a ir a buscar a los niños, la comunidad que vive en el entorno, también podía entrar en la escuela y leer experiencias que estos estudiantes escribieron en las remeras. Bien, estas son cosas que hago en la escuela y en la universidad. Ahí también yo trabajo con el abordaje triangular para crear movimientos de investigación de mi parte que me lleve a crear prácticas o crear espacios para construcción de prácticas que puedan contestar a preguntas que me llegan de los alumnos y alumnas. Ahí hablamos de qué has hecho la memoria, de qué historias hacen parte de tu historia de vida. Y ahí llegan cosas como qué sorpresas y riesgos se presentan cuando somos fotografados por otras personas. Y ahí hacemos cosas las más distintas con imágenes, pero también con danza. Si hay alguien del teatro, hacemos cosas de teatro para que tenga yo también un espacio de mirar las ideas que me llegan de mis estudiantes. Y bueno, por fin, la experiencia y la maestría por estos días. Acá está la corte. 5, bien. Y les pedí, es como que un desafío. Les entregué una pregunta en portugués. Primero pedí que traducise al castellano y que pensase un poco qué diferencia hay una pregunta hecha en portugués, la misma pregunta hecha en castellano, en el caso aquí, qué historias contan su historia. ¿Qué historias hacen vos como vos estás hoy? Y de ahí les pedí que escribiesen, que contestaste a esta pregunta, obviamente en castellano, con palabras, pero después con imágenes que ponemos ahí y después fueron puestas, proyectadas y pasamos a hablar. Bien, el profesor investigador se centra en la consideración de la práctica, que se convierte en el medio, fundamento y destino del conocimiento que genera, siempre que éste pueda ser guiado y apropiado por la acción reflexiva del profesor. Yo comprendo así que cuando leemos acerca del profesor investigador, hay un grupo de estudiosos que defiende la idea de que la actividad de enseñanza es diferente de la actividad de investigación. Según ellos, el profesor y el investigador tienen trayectorias profesionales distintas y por lo tanto la formación de estos profesionales debe centrarse en el desarrollo de competencias compatibles con el ejercicio de cada una de estas funciones. Por otro lado,
y aquí me inscribo, existe otro grupo que defiende la investigación como elemento primordial en la actividad del profesor y que para el pleno ejercicio de esta actividad el profesor debe ser un investigador reflexivo. Hay que ser un profesor que pueda hacer reflexiones sobre la práctica como un acto fundamental, de fundamental importancia, independientemente de que sea entrenado, estimulado a tal actitud, pues es a partir de ahí que el profesor puede evaluarse y tendrá la condición de modificar sus acciones, pudiendo así hacer justicia a la gran responsabilidad que le fue asignada. Esta forma de concebir la práctica pedagógica como una práctica investigativa y reflexiva y no como una actividad meramente técnica exige que los profesores se apropien de los conocimientos que adquieren en procesos reflexivos con el colectivo de profesionales, con el colectivo de alumnos y alumnas y en continuo diálogo con las teorías, diálogo visto como indispensable, pues la experiencia por sí sola no es formativa. En este sentido, nos damos cuenta de la importancia de la formación de un profesor investigador reflexivo, es decir, la formación de un profesional capaz de analizar su propia práctica y a través de este análisis mejorar su práctica docente con el fin de formar cada vez más personas capaces de pensar, formarse para pensar y no simplemente para recibir información. Cada vez más personas capaces de pensar, formarse para pensar y no simplemente recibir información del maestro, sino informaciones del mundo que puede reflexionar acerca de ellas para tener un pensamiento propio. Quiero encerrar con la imagen de lo que llamamos pororoca. Pororoca es una palabra tupí que indica el encuentro de dos aguas. Su significado también de origen tupí, porro, roca, significa trueno. Este choque de agua genera movimiento, imagen y sonido. El fluir de las aguas hace y rehace las orillas. Así, con esta metáfora yo entiendo el trabajo que debe estar ahí en la formación docente desde pregrado, grado, posgrado, bien, en todas las instancias, como una pororoca, de donde se vienen los conocimientos, vivencias, experiencias del grupo de estudiantes, la experiencia de la profesora, del profesor, mediada por una práctica que sea al mismo tiempo reflexiva y crítica, que lleve en consideración que yo estoy docente y por lo tanto me voy rehaciendo a todo instante con el grupo de estudiantes. Por lo tanto, comprendo que una práctica anticolonialista debe dar lugar a las teorías, a las artes, que nunca estuvieron en los libros de historia del arte con los cuales aprendí en mi formación. Porque son libros escritos generalmente por hombres blancos, heterosexuales, europeos, que no es que no conocen, pero decidieron que el arte indígena, el arte de las mujeres, el arte afrodescendente, era menor que el arte producido por Europa. Hay que pensar que como docente, yo no soy detenedor de todo el conocimiento. Yo soy una persona, yo soy un docente y por lo tanto conozco alguna cosa que puedo compartir. Pero debemos llevar en consideración lo que está pasando en nuestra sociedad actual y de ahí abrir un espacio de formación colectiva. Así que les agradezco muchísimo por la escucha, por la atención y muchas gracias. Bien.